Ahora sí. Bueno, vamos a ver ahora algunas implicancias desde las constelaciones familiares. Todo esto, lo que son las lealtades, lo que son las implicancias, implicancia significa estar implicado, te guste o no te guste, con algunos aspectos de tu árbol genealógico, también intrincado, que es más todavía, todas estas palabras intrincado, implicado, con lealtades, en general casi todas son inconscientes, que por alguna razón nosotros quizás estemos viviendo algo parecido a una historia de un ancestro, entonces conectamos con esa información y la hacemos nuestra, ¿ya? Esa es una posibilidad de poder estar afectado por esta información de nuestro árbol genealógico, de nuestros antepasados, y otra es que seamos más conscientes y eso tenga que ver más que nada con la vida actual. Pero hay gran cantidad de información que nosotros seguimos ciegamente, inconscientemente, y ya estamos ahí metidos, pues hasta que nos damos cuenta, hasta que despertamos y vemos que esa situación, ¿cierto? Esa vida no nos corresponde, no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros tenemos otra información. Entonces yo he puesto acá en esta clase algunas de estas implicancias eh, y que, y que son bien comunes casi en todas las constelaciones, cuando uno constela a los clientes aparecen temas de pérdida, de abortos, aparecen temas de haber nacido por una fertilización in vitro, ¿ya? Eh, y esto sí o sí nos afecta, o sea, definitivamente. Los gemelos solitarios también es algo bien común. Eh, yo creo que siempre, lo que pasa es que esta información no se sabía y se vino a saber ahora último. Ustedes saben que también hay una serie de investigadores, de personas de distintas áreas que profundizan en este tema de lo ancestral, de lo ancestrológico, y van naciendo nuevos hallazgos, nuevas investigaciones, y que en el fondo si tú lo pones en práctica, claro, tiene mucho sentido y se ve ahí, se siente en el consultante, en el paciente, pero lo bueno de todo esto, fíjense que todo se puede liberar, transmutar, cortar, borrar, con frases sanadoras, con comandos bioenergéticos o como les nazca a ustedes como consteladores. Ya la idea es una orden mental intencionada para que algo deje de afectar al consultante y el consultante se haga cargo solo de sus cosas, ¿cierto? Que le corresponden y lo demás soltarlo. ¿Ya? Así que también vamos a ver cómo se hace eso. La adopción también es otro tema de que uno puede ser pudo haber sido adoptado. A veces los padres no te dicen porque tienen miedo a que tú los dejes, lo cual es una tremenda tontera en realidad, porque si tú hablas claramente y explicas desde el chico, esa persona, dependiendo de sus valores, como tú lo hayas criado, ¿cierto? Educado, seguramente va a poder entender todo, ¿ya? Y también vamos a ver lo que es el amor interrumpido, ¿ya? Todos estos conceptos están asociados a todo lo que es la liberación de memorias uterinas. Memorias porque son programas, archivos, energías que quedaron ahí enquistadas en tu aura, en tus chakras, en tus órganos, en tus células. Por un lado, uterino, porque tiene que ver con todo el proceso del proyecto sentido, ¿ya? Que es la etapa de la preconcepción. En la preconcepción tú ya andas revoloteando, ¿ya? En la preconcepción. En la concepción ya estás listo. Pues viene 9 meses acompañado de tu mamá
en el útero por 9 meses y ahí también pasan distintas situaciones que te pueden afectar. No todo es amor, hay madres que en realidad les toca bien duro y no todo el mundo tiene la suerte de tener un embarazo espectacular, apoyado. Entonces, esas personas, ¿cierto? Después, cuando son adultas, eh, afloran una serie de trastornos, ¿ya? Porque todo esto al final también va quedando en el inconsciente personal de esa persona. Y liberación, porque todo lo podemos borrar conscientemente con una terapia bien ahí instalada. Estas terapias tienen que ser como una especie de ritual. El ritual es muy poderoso, muy efectivo y a la persona, al consultante, le sirve mucho porque tiene como una manera de conectar materialmente, físicamente, con lo que le está pasando, ¿ya? Entonces no tengan miedo a todos estos rituales que uno puede, uno mismo improvisar en su minuto, ahí mismo, los favores y todo esto, todo con el fin de que esa persona, una vez encontrado lo que le está ahí molestando, lo que le está afectando, eso sea borrado, liberado, transmutado definitivamente. Entonces, es importante que la persona conozca qué le está pasando, de dónde viene, y que también sepa que eso, en ese momento, con el junto con el terapeuta, se ha terminado. Que la persona lo ha decidido y el terapeuta te ha apoyado. Y ya, y se da por hecho y hecho está. Y así la energía de la persona va mejorando, va fluyendo mucho mejor y la calidad de vida y todos los problemas que tenían ahí comienzan a bajar y ya la persona comienza a proyectarse para ser feliz, para estar sana, para ser próspera, para ser amada, porque estas cosas igual ahí pesan, bloquean, hace que ciertas cuestiones cotidianas no fluyan, no se concreten o cuesten mucho para concretar. Buenos días, Janet. Adelante nomás pase. Buenos días a todos. Ya estamos ya iniciando nuestra segunda jornada. Así es que el momento de la constelación es importante que el terapeuta igual sea abierto de mente, que sea intuitivo, que sea creativo y que se la juegue con alguna forma de poder ir afrontando esto junto con su cliente y también irlo ahí organizando. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? A ver, hoy día es tempranito, así que la mente está bien abierta, hay mejor comprensión. Profesor, eh, Adelante. con toda la cantidad de herramientas que nos está proporcionando, nos sugiere mucho más mentalmente incrementarlas y es cierto, con los casos que se van presentando, vamos utilizando las diferentes herramientas que nos da. Perfecto, así es, Marilu. Y a veces los clientes van a nosotros para que les ayudemos, ¿ya? Para que podamos darle una explicación, alguna comprensión de lo que me está pasando, por qué me está pasando a mí esto tan terrible. Y uno tiene que ver la forma, ¿cierto?, de poder ahondar, de poder conectar con esa información y poder ayudarles de distintas formas, ¿ya? Para que encuentren solución a sus problemas y puedan sanarse de lo que les pasa. Y eso, esta terapia en realidad es una terapia muy especial, es un momento de sanación, de comprensión, y si el paciente está abierto y está dispuesto, ustedes hagan lo que hagan ahí, eso va a resultar, va a ser sanador, va a ser liberador, eh, así funciona esto, ¿ya? Así que no se compliquen tanto, sino que hay que estar como bien intuitivo, bien creativo, bien abierto, bien conectado, atento a todas las señales e ir apoyando e ir guiando al paciente
hacia la mejor solución para, para la comprensión y liberación de su problema. ¿Ya? Ok. A ver, Janet, ¿quieres decir algunas cositas? Tú eres muy sabia. Todo bien, buen día. Sí, bueno, sí, en realidad que los consultantes a veces traen temas que ni ellos saben por qué tienen reacciones o que por lo que están pasando, sus dramas. Y realmente sí hay cosas muy impregnadas que es desde la gestación, ¿no? O que cuáles fueron los anclajes que tuvieron en la preconcepción, en la concepción y más estando en el útero, cómo ven ese útero. Es Ajá. importante esto para ampliar más nuestros conocimientos y ayudar al consultante. Sí. Sí, Janet, muchas gracias. Sí, y bueno, cada una de ustedes acá también maneja distintas cosas. Hay personas que manejan biomagnetismo, bioenergética, magnetoterapia, Reiki, Karuna, otras terapias, acupuntura, otros métodos. Yo sé que ustedes son bien estudiosas, que siempre están capacitándose y aprendiendo. Entonces, igual a veces podemos tomar prestadas algunas técnicas, algunos pasos, algunas cosas de esas terapias para poder aplicarlos acá en las constelaciones y así hacerlo mucho más poderoso este acto, ya, este arte de curar, de ayudar a solucionar estas problemáticas que los pacientes nos llevan, ¿ya? Por eso que hay que estar conectado, bien intuitivo, perceptivo, háganle caso a su intuición de repente, ¿ya? Eh, Así que ahí hay que tomar en el aire todo lo que el transgeneracional está proyectando en ese momento de la terapia. Bueno, vamos entonces eh, a esto que le estaba detallando acá. Bueno, algunas implicancias entonces de las constelaciones familiares. Pérdidas y aborto. Esto es un clásico, esto es una cosa básica que se aprende en las constelaciones y que a veces se pasa por alto. Siempre es importante preguntarle con mucho respeto, con mucha, digamos, tranquilidad, respeto a la mujer, ¿cierto? A la hora de ir ordenando los favores, cuando ya se han aclarado todos los puntos, preguntar si tuvo ahí por ahí alguna pérdida en algún minuto, porque es importante también trabajarlo en las constelaciones, ¿ya? Y seguramente las personas, la clienta les va a decir, otras quizás no digan, porque también es importante que el terapeuta, el constelador, siempre esté generando ahí empatía, respeto, ética, cuidado, y que que el constelador, el cliente lo sienta que se puede confiar, que se puede abrir, porque esto todo depende de cómo uno esté planteando el ejercicio de la constelación. Si las personas ven ahí seguridad, ven confianza, ven respeto, la persona se va a abrir y si no, no, ¿ya? Las personas a veces dicen la mitad de las informaciones, ¿ya? Entonces, en cuanto a las pérdidas y abortos para constelaciones familiares, existen diferencias entre lo que significa una pérdida y lo que significa un aborto. El alma está presente en el útero de la madre desde el momento mismo de la concepción. En consecuencia, la vida del hijo empieza desde la fecundación. La pérdida es una respuesta biológica a una implicación del sistema familiar, ¿ya? Entonces, como ustedes ya saben, colocan un famor pequeñito, del más pequeñito, que mide 1 centímetro, y eso lo ponen adelante o después del hermano, si es que tiene hermano, eh, para representar ese espacio que ahí algo pudo haber habido, pero que por alguna razón del destino no fue, y se hace la frase sanadora, como esta, por ejemplo. Ahora te puedo ver, siempre has estado ahí,
veo tu alma, tu verdadera esencia, siento mucho lo que pasó, ha sido un gran peso para mí, tú también perteneces, te reconozco como parte de mi familia, te doy la bienvenida al sistema familiar, al hijo o a la hija abortado o perdido. Ahora te veo y tú también perteneces y ahora tienes un lugar en mi corazón. Gracias, bienvenido o bienvenida. Ese es el tratamiento para estos temas. Ya sea que lo haya perdido, sea que lo haya abortado con conciencia, por distintas circunstancias de la vida, todo el mundo tiene sus problemas, sus cosas, a veces no hay otra alternativa, no es malo ni bueno, tiene que ver con la conciencia, con el contexto, con las circunstancias. Y bueno, así se dio tu experiencia, así que también ahí hay que trabajar la culpa, el perdón. Las cosas suceden porque suceden. Lo importante es aprender, ¿cierto? Eh, aclarar esa información, reconocer y luego liberar y la vida sigue. En un caso de aborto también está implicado la pareja de esa mujer, ¿ya? También le afecta a los dos. No es solamente que a la mujer le afecte todo esto, también a la pareja, al esposo, al marido, ya quien sea. También es bueno hablar a veces en la familia, cuando los hijos son más grandes, ¿cierto? Y que ellos también sepan de que pudieron haber sido tres, pudieron haber sido cuatro, pero uno que no pudo por distintas razones, pero que igual ellos sepan de que hay una alma, que hubo otra persona, o sea, que está, porque esto en el fondo son almas, son energías que querían venir, pero por alguna razón no se pudo, ¿ya? Y eso hace que la familia fluya mejor, de que esté la información ahí y que nadie de los hermanos, ¿cierto? Esté ahí implicado o con lealtades inconscientes, sintiendo los síntomas que en el fondo son de excluido, ¿ya? Los síntomas ustedes saben que son de que la persona se siente que no es vista, que no es importante, sienten a veces penas o depresiones sin mayor motivo, eh, porque en el fondo están ahí canalizando energéticamente la pena de esa alma quizás que no fue considerada, y estas fases sanadoras hacen que todo eso se ordene, ¿ya? Y que esa información esté ahí y no hayan secretos, porque si no eso se va a transformar en un secreto en los próximos descendientes. Y esos secretos en los próximos descendientes generan muchas depresiones, angustias, ansiedades, y que las personas no saben por qué se sienten así, pero es porque de alguna manera están conectando con esa información. Porque los ancestros también se abren paso hacia adelante para que los vean, para que se sepa, para que se haga justicia y por muchas otras cosas. ¿Ya? Entonces alguien de la familia o del clan va a conectar. Se sabe, ¿cierto?, que los hijos únicos a veces tienen una gran carga transgeneracional, porque no hay nadie más, entonces a ese hijo le toca agarrar todos los temas del linaje paterno y todos los temas del linaje materno. Imagínense, la persona no haya cómo manejar esa información tan fuerte. Entonces las constelaciones siempre son bienvenidas, ya sean preventivas o sea que tú las necesites, ¿ya? Siempre hay un espacio, una razón, un momento para constelar. ¿Quedó ok esto de las pérdidas y aborto? ¿Alguna consulta, alguna duda? Sí, profesor, buen día. Buen día. Dice que los hijos deben saber que pudieron ser más, ¿no? O sea, en caso que hubo abortos
ocasionados. Es, o sea, todos los hijos, primero yo tuve abortos, pero mi hija menor sabe porque ella es la directamente implicada, pero mi hijo mayor no lo sabe. ¿Qué edad tiene tu hijo Eh, mayor? 36 y mi hija 31. Ya son súper grandes, ya. Sí, sí. Bueno, mira, eso, bueno, a estas alturas ya, a no ser que tú veas síntomas descluidos en tu hijo mayor o en tu hija, ahí podrías contar tú que probablemente, ¿cierto? Los síntomas que tienen, los estados anímicos que tienen, podrían deberse a esa pérdida. Tampoco hay que hablar tan directo, así como me dice un aborto, qué sé yo, sino que Mm, una pérdida. Y eso es posible en la mayoría de las ujú, mujeres. Entonces no hay que querer ser tan explícito, pero que sí, todo va como tú lo digas, como lo plantees, ¿ya? ujú, Y esto, este decir, en el fondo es como para sanar, como para comprender, como para hacer conciencia nada más. Pero es mejor y, hacerlo en etapas más bajas, ¿ya? Cuando son mm, chicos, cuando tienen 12 años, 14 por ahí. mm, Que el periodo de la adolescencia también es un periodo fuerte, entonces para que ellos puedan entender todo lo que ha pasado en la familia, ¿ya? ujú. Profesor, una consulta. En el caso, o sea, yo podría hacer constelarme y en esa constelación hacer todos los movimientos involucrando a mis hijos, digamos, y a los abortos, y Por eso supuesto. ayudaría a mis hijos Sí, sin que, o sea, no les constelo a ellos, sino que en mi sistema hago todo lo que sea necesario, los movimientos. perfecto, Y sí, ¿no? así Podría es. ayudar. Sí, Ok. podría ayudar, sí. Sí, porque tú ahí, ¿cierto? Como integrante del clan tuyo, ¿cierto? El clan tuyo es lo que tú traes, tu familia raíz, ¿cierto? Y más encima la familia que tú has formado ahora en esta vida, en este momento, que son tus dos hijos. Y por supuesto que tú puedes limpiar para atrás y limpiar lo que viviste ahora en tiempo presente, ordenarlo, puedes hacer un ritual, puedes hacer una psicomagia, todo lo que a ti te aflore Ujú, como simbolismo de lo que tú estás ahí haciendo, trayendo al momento, al presente y también eso liberándolo, entregándolo al universo, ¿cierto? ujú. Para su mejor procesamiento. Así es. Profe, curiosamente, cuando llevé el curso de constelaciones individuales en la pandemia, que lo diste en la pandemia, y yo saqué mis famores y salió que mi hija tenía el campos mórficos, el celeste. Ok. Y Ajá. luego le dije a mi hija para practicar, porque usted nos dijo que había que practicar, entonces yo practiqué con ella. Y cuando Ujú. ella sacó el famor que la representaba, también salió el celeste. Ok. O sea, el campo mórfico, ¿no? Y luego, a raíz de eso, fue que le conté a ella y bueno, porque ella era la implicada, digamos que en lugar de ser la segunda, pues era la cuarta, ¿no? Ese. Entonces, claro, y fue, yo creo que ayudó mucho porque desde la pandemia hasta ahora ella ahora trabaja, ha mejorado un poco su estar en la vida que a veces era como muy, no sabía lo que quería, no encontraba su, su lugar. Y Ya, entonces lo quería comentar. eso que tú estás nombrando son los síntomas de eso que sucedió en Sí, tu vida. sí, entonces ayudó mucho, mucho la verdad. Y bueno, lo comento también para otras personas también que les puede Ajá, servir. Gracias, perfecto. profesor. Muchas gracias, Raquel. Este es el famorcito, ¿cierto? Que se utiliza para las pérdidas o todos los no nacidos, etcétera. Algunos son redondos, otros son cuadraditos. Este famor también tienen que tenerlo en donde es doble, ¿ya? Esto ustedes lo dan vuelta
y atrás hay un invertido. Este es del gemelo solitario. Esto se interpreta así: el que está invertido es el gemelo solitario, perdón, es el gemelo evanescente, es el muertito, el que no vino. Y el que está acá adelante es el que está siendo representado por el cliente. ¿Ya? Los campos mórficos, ustedes ya se acuerdan. Cuando sale esto es porque esa persona está cargando con muchas cosas que no le corresponden, que por alguna razón lo ha hecho suyo. ¿Ya? Y eso también hay que liberarlo. Y bueno, este ni hablar de este, ¿cierto? Bueno, continuamos entonces. Una Eh, consulta, Profesor, profesor. disculpe, una consulta. Ay, perdón. adelante. Profesor, una consulta. ¿Qué pasa si antes de que nazca una persona viene una señora y mueren gemelas? Ahí nada más al nacer. Pasa unos meses y la señora se embaraza y pone el nombre de una de las gemelitas. María Luisa, por ejemplo, murió cuando nació. Ya. Pasa, se embaraza y lo vuelve a colocar el nombre María Luisa a la otra hermana, digamos, en el segundo embarazo. ¿Cargan las memorias de la muertita? Sí, pues cargas información, eso se llama dobles, dobles por Claro, o nombre. sea, mueren Sí, gemelas, ¿ya? sí. Pasa tiempo, 9 meses y se embaraza la señora y le pone el nombre de una de las gemelitas. Es pésimo, eso es pésimo. Y la mujer no es próspera, se separó del marido y todo. Claro. Sí, eso Y tiene ya, que contelarse en algún luego momento para dice, liberar esos programas. ajá, sí, sí. Ah, ya, entonces sí está bien lo que hice de hacerle constelar y que tome su propia energía y que la energía de la gemelita le agradece y se va a la luz. Está bien eso que hice. Está bien, sí, está bien. Gracias. Bueno, ok, vamos al siguiente tema que sería, Profesor, una consulta, por favor. adelante. Mientras estamos en pérdidas y abortos, eh, cuando estoy viendo yo las pérdidas y los abortos, esta frase sanadora la tendría que aplicar tanto para las Correcto. pérdidas y abortos. ¿Qué Sí, pasa? Que cuando he sí, tenido algunas personas que he atendido, con respecto a las pérdidas, lo toman de una diferente manera que en los abortos. Se sienten mucho más culpables en los abortos que en las pérdidas que son pues intrauterinas, ¿no? sí, Eh, claro. Sí, es por eso yo así. utilizo dos tipos de frases sanadoras que nos dio, me acuerdo, en otro curso que hemos tenido. Entonces, pero podría aplicar esta misma frase sanadora para los Sí, dos tipos. sí. Lo que pasa, Dora, es que tú tienes que darte cuenta como conteladora cuáles son los sentimientos, las emociones que están detrás de lo que está hablando. Si la persona se siente culpa, si se siente muy afectada, bueno, esta frase, ojo, que esta frase es como una idea, pero ustedes la pueden complementar dependiendo lo que el paciente necesite. ¿Ya? Ujú. Todas las Ya. frases sanadoras que yo les he pasado son guías generales, pero uno en la constelación, dependiendo de lo que se muestre, tú vas profundizando más, vas integrando nuevos elementos. Acuérdense que todas estas situaciones generan emociones negativas en las distintas personas. En algunas personas produce mucha pena, en otras personas produce mucha culpa, en otras personas en realidad no generan mayores cosas porque ya tienen bien integrado y saben que eso fue así, que sucedió, pero que no está en sus manos manejarlo. Entonces, todo depende de la actitud, ¿cierto?, del consultante. Vas a agregar más frases o palabras con el fin de que se solucione ese problema que está ahí planteándose. Gracias, gracias, profesor. Ok. Bien, acá tenemos una pregunta, Julia.
Sucede cómo hacer si una persona le colocan el nombre de sus dos abuelas maternas y paternas, gracias. Bueno, eso son dobles por nombre, ¿ya? Eso es bien simple, se liberan los programas y se libera toda la información que está detrás de esas personas, se les honra, se les da gracia y la persona toma su propia energía, como decía Janet, y avanza. ¿Ya? Eso es todo. Es bien simple. Me parece que al final lo tengo, si no lo voy a buscar en un rato más. Eso lo vimos en los dobles en el curso de constelaciones individuales. Bueno, otro tema también bien común hoy día, ¿ya? Es los temas de infertilidad. Cuando el hombre, cuando la mujer o cuando ambos no pueden traer un hijo a este mundo pues, por ellos mismos, ¿ya? Y a veces tienen que recurrir a la adopción, ¿ya? Siempre en estos casos de infertilidad hay conexiones ancestrales, ¿ya? Pueden haber habido muchos abortos más atrás, eh, entonces eso hace que se presente este problema desde las constelaciones, porque también sabemos que hay temas físicos, biológicos y lo otro, pero eso lo pueden abordar con otro tipo de terapias como el biomagnetismo, por ejemplo. Entonces, las fertilizaciones in vitro, personas que han nacido bajo este procedimiento, son mucho más comunes hoy día. ¿Ya? Son mucho más comunes. Y ya cuando son niños, cuando son adolescentes, ya comienzan a manifestarse una serie de síntomas de tipo psicoemocional y que tiene que ver con este proceso. ¿Ya? Bueno, si un hombre dona su esperma a una mujer, dona sus óvulos para que otras parejas puedan tener hijos mediante inseminación artificial, los hijos que nazcan se sentirán abandonados por sus padres biológicos y cuentan como hijos abandonados. O sea, ya traemos una herida acá, una herida del proyecto sentido. Entonces hay que constelar y hay que hacer frases sanadoras y representaciones con los amores. Si no se ha hecho el duelo de las parejas anteriores, de sus padres u otras generaciones, llevarán sus sentimientos solo si la inseminación artificial es con el esperma y el óvulo de la pareja y piensan criar al hijo que nazca, no es un abandono. ¿Ya? Esto se produce cuando hay bancos de esperma o de óvulos que uno no sabe quiénes son esas personas, ¿cierto? Es más factible que se presenten. Acuérdense que esto que uno manifiesta son sentimientos, emociones, corazonadas, intenciones, sensaciones. Así se manifiesta la información de los ancestros. Estos eventos en general se tratan como excluidos también, ¿ya? Con frases sanadoras y psicomágicas. O sea, hacemos frases sanadoras de la infancia que tenemos, ¿ya? Y también se trata como excluido, en el fondo, frases para invitar a la pertenencia al sistema. Por ejemplo, aquí hay una frase sanadora. Te veo tu alma, tu verdadera esencia, siento mucho lo que sucedió, ha sido un gran peso para mí, para nosotros. Tú también perteneces, te reconozco como parte de nuestra familia. Te doy la bienvenida al sistema familiar, al hijo perdido, abortado. Ahora te veo, tú también perteneces y ahora tienes un lugar en mi corazón y en nuestra familia. Además, se puede integrar la frase sanadora del gemelo solitario, ¿ya? Eh, que sería, a ver, además también pueden hacer una psicomagia, o sea, plantar un arbusto en el jardín
con el nombre, ¿cierto?, de esa persona, ¿ya? Como para representarla, como para que esté ahí, y al verla ustedes sientan de que esa persona existió ahí. Y también junto con ello pueden hacer la frase del gemelo solitario. Acá está, querido hermano o hermana, eso también lo pueden ver con bioenergética, lo pueden ver con el péndulo para ver el género de esa alma. Sentí tu falta, un vacío en mi vida, nada me falta, pero a simple vista estabas ahí en forma de tristeza, en forma de soledad, en forma de desgano. He sabido que ese vacío lo dejaste tú. Lamento tu pérdida y tu partida sin saberlo. Hoy te veo, sé de ti, te reconozco. Hago conciencia de tu existencia y tu partida. Ahora me permito salir del duelo, te honro y te sigo con mi vida, sabiendo que tú estás. Te doy un lugar en mi corazón, respetando tu destino tal como fue. Te honro y a partir de ahora construiré mi propia vida y te dedicaré todas mis alegrías y mis éxitos en honor a ti. Esa sería como la completación, ¿ya? Dos tipos de frases para este problema de la fertilización in vitro. Bueno, el gemelo solitario también tiene que ver con esta liberación del proyecto sentido, ¿ya? Acuérdense que el proyecto sentido es un momento que tiene que ver con la preconcepción que se vivió ahí, ¿ya? Eh, Acuérdense que en la preconcepción las parejas se están conociendo, están haciendo proyectos, pero además ahí en alguno de los dos linajes puede ser que alguien haya fallecido y haya producido un tremendo impacto su muerte, o que haya habido algún accidente o algo, entonces también eso podría conectar con la concepción de ese hijo, o sea, todavía ni venía y ya estaba agarrando programas, ya estaba haciendo lealtades, implicaciones inconscientes con esos eventos. Después la concepción, después la etapa fetal, después el parto. Entonces, en todos esos momentos pudimos haber sido afectados por energías ancestrales. Y las constelaciones nos van mostrando todo eso, ¿ya? Por eso que a veces hay que conversar harto con el cliente, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué sensaciones tiene? Entonces nosotros con este conocimiento ya podemos ir ordenando, esto pudo haber sido en la preconcepción, fue en la concepción, fue en la etapa fetal, quizás algo pasó en el parto, quizás viene de más atrás, ¿me entiende? Entonces hay que como que reunir toda la información, procesarla y ver ahí a qué pudiera corresponder ese cuadro. En el caso de los gemelos solitarios, el gemelo solitario es aquella persona que durante su gestación convivió con el gemelo o gemela que murió estando dentro del vientre materno o incluso fuera, también puede ser, unas par de horas. Bueno, ahí sí ya la persona, la mamá ya sabe, ¿cierto? Y eso se lo puede transmitir a su hijo cuando sea un poco más grande, pero en el caso de que haya sido absorbido, ahí no hay manera de saberlo, ¿ya? Pero sigue siendo síntoma de gemelo solitario. Em, a ver, estaba dentro del vientre materno, incluso fuera, sin que ese hecho fuera reconocido por diferentes circunstancias ajenas a la vivencia traumática que esto puede suponer en los primeros momentos de la creación de la vida humana. Ocurre en vida intrauterina, pueden ser embarazos múltiples, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro embriones, pero acaba naciendo solo uno. Uno de los embriones crece y se desarrolla mientras que los otros mueren en el vientre de la madre y son absorbidos por el propio cuerpo de la madre. Se llama gemelo evanescente
al gemelo que fallece, ya que parece que desaparece. En la mayor parte de los casos nos deja ninguna huella. En otros casos solo podemos apelar a los recuerdos de la madre que pudo tener pérdidas de sangre durante los primeros meses de embarazo. Se llama gemelo solitario al gemelo que vive, al que nace, al que viene, ya que vive el resto de su vida en un permanente estado de soledad, sensación de soledad, búsqueda, añoranza. El gemelo que sobrevive carga con la culpa de haber nacido y tendrá la sensación de no merecer vivir, de no tener permiso para vivir y disfrutar de una experiencia plena. Estos son algunos de los síntomas que podrían tener estas personas, ¿ya? Bueno, acá Raquel comenta de que tuvo una clienta cuyo hijo único murió de cáncer a los 18 años y al poco tiempo adoptó a dos hermanitas como hijas. Ellas tenían 3 y 5 años, les cambió de nombre y hoy en día una tiene depresión y otra esquizofrenia y se llevan pésimo con la mamá adoptiva. Se ha ido de casa. ¿Qué se puede hacer allí con la mamá adoptiva? Bueno, la mamá adoptiva en realidad ella tuvo el mejor corazón y las mejores buenas intenciones para prodigarles una familia, para darles amor a esas niñas. Eso es lo que esa mamá adoptiva ha hecho, ¿ya? Y eso ya es mucho, es harto. Lo que pasa es que estos niñas adoptadas deben tener una historia muy tremenda, ¿ya? Seguro que la tienen porque se fueron entregadas en adopción. Hay mucho trauma para atrás, tanto de su papá como de su mamá, y eso a veces los niños no lo pueden manejar, entonces caen en estos desórdenes psicoemocionales. Los más sensibles son los más afectados, otros no, porque cada individuo es distinto. Hay gente que tiene más empatía, hay gente que tiene más capacidad de resiliencia y hay otros que no, ¿ya? En todo caso, se puede hacer un trabajo con bioenergéticas con ellas, ¿ya? Eh, Ahora, en cuanto a los nombres, como dices tú, Raquel, hay que averiguar por qué razón esa mamá le cambió los nombres. Bueno, el cambio de nombre no importa tanto, pero cuando le cambió el nombre, ¿en qué estaba pensando? O sea, para poner ese nombre, ¿lo puso en nombre de quién? ¿De algún ancestro, de algún familiar? Y hay que averiguar la historia de ese familiar. Pero eso se puede liberar, ¿ya? Con frases sanadoras. Todos, porque en el fondo son programas, son energías, y si se identifican, se pueden liberar. Ok. Veamos ahora algunos síntomas de ser gemelo solitario. Ah, bueno, estos son algunos de los síntomas. Por ejemplo, en alguna etapa del crecimiento de esa persona, que puede ser la niñez, que puede ser la adolescencia, que puede ser adulto joven, quizás puede que tenga 3, 4 de este listado de síntomas: sensación de vacío, de soledad, de pérdida. Eso es súper común. Y te llevan a psicólogos y te hacen test y nada, o sea, no hay nada de donde pueda venir esto, ¿ya? Solo está el síntoma y lo tratan como síntoma. Pero si no tratas la raíz, la terapia no va a prosperar. Entonces, por eso es que las constelaciones familiares son tremendamente potentes, porque tocan la causa, el origen de estos síntomas, de estos sentimientos. Otro síntoma es: ninguna relación puede llenarte plenamente. Siempre como que algo te falta. Sentimiento de culpa a veces.
Sentimiento de no tener permiso para disfrutar, sobre todo si otros no pueden hacerlo. Sensación de que no te ocurre nada bueno. Sensación de pérdida constante. En la vida pierdo más que gano. Sensación de que, ¿por qué los otros sí y yo no? Problemas de vinculación con la madre al nacer y posteriormente con el padre. Miedo al contacto en las primeras relaciones, sensación de cercanía con la muerte. Parece que estás medio vivo, parece que estás medio muerto. Relaciones de amistad en la infancia de mucha fusión. Un amigo muy íntimo en vez de muchos amigos. Comprar las cosas de a dos. Varias carreras o profesiones. No sientes que tienes éxito. No hay permiso para triunfar en la vida. Somatizaciones, diversos problemas de salud, necesidad de dormir mucho y estar mucho tiempo en cama. Estos son algunos de los síntomas que podría presentar alguien que tenga esta historia. Y entonces, como ustedes pueden ver, hay muchas información, muchas posibilidades que podrían estar detrás del motivo de consulta, de los síntomas que tienen los pacientes. Quizás Raquel, esas personas que fueron adoptadas, quizás alguna de ellas tenga esto, gemelo solitario, ¿te fijas? Eh, Ujú, entonces hay que ir revisando todas las posibilidades. sí. Bien. Tratamiento del gemelo solitario. Una constelación, psicomagia, plantar un arbusto, integración del hermano gemelo, fallecido, duelo, despedida, se trata como excluido, frase sanadora, querido hermano o hermana. Esto se puede saber dependiendo el famorcito que haya sacado, si es cuadrado, si es redondo, o si no con el péndulo, o si no con bioenergética. Querido hermano, querida hermana, sentí tu falta, un vacío en mi vida, nada me falta, pero a simple vista estabas ahí en forma de tristeza, de soledad y de desgano. He sabido que ese vacío lo dejaste tú. He lamentado tu partida sin saberlo, pero hoy día te veo, sé de ti y te reconozco. Hago conciencia de tu existencia y tu partida. Ahora me permito salir del duelo, te honro y sigo con mi vida sabiendo que tú estás, te doy un lugar en mi corazón, respetando tu destino, tal y como fue, te honro. A partir de ahora, construiré mi propia vida y te dedicaré mis alegrías y mis éxitos en honor a ti. Gracias. Esto sería la frase para constelar, para sanar, para arreglar, para tratar la posibilidad de haber sido gemelo solitario. ¿Ya? Bueno, en los casos de adopción, el alma clama por darle lugar a los padres biológicos. O sea, el adoptado siempre está con que algo falta, algo falta, eh, tiene esa sensación, porque bueno, esa persona por su sangre corre en su genética y, y en algún minuto eso va a aflorar. El alma clama por darle lugar a los padres biológicos. Hasta tanto no se logre, los hijos no están completos. Les cuesta tomar la vida y tomar a los padres adoptivos. En general, los hijos adoptivos están resentidos con sus padres biológicos. A veces prefieren no saber nada de ellos, sin tener en cuenta que gracias a su acto de amor fue que nacieron y ahora tienen lo que realmente importa, que es la vida.
Bueno, en estos casos hay que estar muy atentos. Hay personas que quieren contelar esta posibilidad porque lo intuyen. Eh, entonces todo depende cómo se presente el caso, ¿ya? También hay que manejarlo con mucho cuidado. Eh, los síntomas de consecuencias de no reconocer a los padres biológicos genera en estas personas inseguridad por desconexión con sus raíces, sensación de vacío y falta de fuerza interior, crisis de identidad, ¿ya? Inconformidad. Estos serían como los grandes síntomas que podrían presentarse en algún momento, ya sea en la infancia, sea en la adolescencia o sea en la adultez joven, ¿ya? Eh, sepan o no sepan de que eso fue su inicio, ¿ya? Entonces, esto también se puede arreglar mediante frases sanadoras, mediante constelación, mediante algún ritual, una psicomagia, ¿ya? Como para hacer más carne, para hacer más presente, más material, lo que se está trabajando, ¿ya? Ahora, también es cierto que depende de la persona. Hay personas que son muy sensibles, que sí les afecta todo esto. Otras personas son mucho más independientes y no les afecta tanto. Igual, una vez más, vamos a los valores, a la crianza, a la información que tiene, a la disposición que tiene la persona para abordar estos temas, ¿ya? Todos los casos son distintos y puede que te pase lo mismo. Las personas, de acuerdo a sus recursos que tienen, pueden entenderlo y manejarlo de una manera distinta, quizás no tan dramática, como la mayoría, por ejemplo. Las frases sanadoras son las siguientes. Para los adoptados, a papá, mamá biológico. Se tienen que poner a los papás biológicos y a los papás adoptivos, ahí representados con los amores. Gracias por darme la vida. Aunque no los conozco, los llevo en mi corazón. Lo que ustedes hicieron, lo dejo con ustedes. Yo solo me quedo con el amor que se tuvieron, con la fuerza de vida cuando me concibieron, y me quedo con lo mejor de ustedes. Y el resto lo dejo con ustedes al precio que les costó. Gracias. Luego, hijos adoptados a padres, ¿cierto? O abuelos adoptivos. Gracias por cuidarme, por procurarme una familia y por todo lo que hicieron por mí o han hecho por mí. Siempre les estaré agradecidos. Por mi parte, me propongo hacer lo mejor que pueda. Con todo lo que me han dado, permítanme amar a quienes me dieron la vida. Sin ellos, yo no estaría con ustedes. Los amo, los honro y les doy mi gratitud. Gracias. Esas serían las frases para tratar estos temas. Profesor, disculpe, ¿y cómo sería un acto psicomágico en este caso? Los actos psicomágicos son colocar los amores ahí, representar a los padres biológicos, los padres adoptivos, el consultante, quizás colocar ahí algún otro palito de otro color, alguna otra figurita, no sé, una plantita, tocar un cuenco. O sea, eso ya es más cuestión tuya como consteladora, ¿cierto? De qué manera representas algo, simbolizas algo.
En el fondo Ujú. es un ritual, ¿ya? Individual, ok. Ajá. Ya. Arturo, buen día. Una Y consulta. adelante. Sí, hace unos minutos cuando estabas hablando de que a veces los papás pueden tener problemas de infertilidad y que eso también está relacionado a las memorias, también aplica para, por ejemplo, personas, parejas que se unen pero coinciden en elegir, según ellos, no tener hijos y dicen, no, ¿cómo vamos a traer hijos a este mundo por cómo está, no sé, pues la vida? Y desde su mirada ellos de verdad consideran de que están eligiendo no tenerlos, pero por ahí he escuchado que también tiene que ver con traumas. ¿Es así? Cómo lo ves tú? Sí, sí, tiene que ver con traumas y también tiene que ver con lo que estés conectando de tus ancestros inconscientemente, ¿ya? Ajá. Quizás algún familiar para atrás, un abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, Ujú. quizás algo pasó, entonces tú, de acuerdo a esa información, decides inconscientemente, dentro de lo consciente que estás, no traer hijos a este mundo. Sí, Ajá. Ok. bien. Bueno, veamos ahora lo que es el amor interrumpido. Ustedes saben que el amor viene de la madre. La mujer y la madre para el amor, ¿cierto? Que necesita el niño, el hijo para poder vivir en esta vida, ¿ya? Para que afectivamente esté seguro, sea feliz y pueda funcionar. Y el amor interrumpido se trata en general cuando la mamá, por alguna razón, fallece en el parto o días después del parto. Entonces, ese niño o esa niña se queda sin lo más importante que es su madre. A pesar de que puede aparecer una abuela o una tía después, pero ya ahí no trae eso y eso le afecta en su vida de adulto, en su vida afectiva, de cómo se relaciona con la pareja. ¿Ya? Bert Hellinger llamó movimiento interrumpido a la conducta de una persona, ¿ya? O de un niño, de un adolescente, luego adulto, que tiene una rabia descontrolada hacia las personas que más ama o con las que convive. La persona no sabe de dónde surge ni tiene posibilidad de detenerla. El origen para Hellinger se encuentra en una separación precoz de la madre, en el momento en que era muy importante para su supervivencia. La amenaza experimentada se transforma en ira o en rabia, que produce la tonalidad emocional que se experimentará ante una situación de estrés. La separación durante el mantenimiento del bebé en incubadora, ¿ya? También puede ser de que ese bebé haya estado mucho tiempo en la incubadora, como son los prematuros, por ejemplo. Están un mes, 2 meses, 3 meses incluso. Su mundo es una incubadora. La ausencia de la madre por enfermedad, la ausencia por una adicción, drogas, alcohol, etcétera, que no permite asumir la maternidad. La separación precoz que se produce entre el nacimiento y los 6 años. También en estos casos podría presentarse algunos niveles de este desorden. ¿Ya? Amor, entonces se produce el amor interrumpido. La madre es la persona más importante en nuestra vida. Es el primer y más profundo vínculo que establecemos. Sus cuidados, su amor y el contacto con ella es lo que nos da seguridad y por consiguiente el impulso natural del niño es ir hacia la madre o estar con ella. Con el parto empieza la primera separación y si no se realiza un nuevo vínculo correctamente, dejando que el bebé vuelva a ser abrazado, acariciado y mimado por su madre de inmediato, este podría sufrir el primer trauma de su vida.
Ya en la edad adulta, cada vez que establezca relaciones interpersonales o afectivas, estará marcado por un sentimiento doloroso. A nivel inconsciente, revivirá el miedo a volver a ser abandonado y sufrir de nuevo. Actualizará las emociones que probablemente vivió, entonces rabia, tristeza, desesperación. El resultado es una retirada de esta relación, un paso hacia atrás, no pudiendo entregarse ni comprometerse totalmente. De la relación que tengamos con nuestra madre depende todas las demás relaciones que tengamos, parejas, hijos, amistades, trabajo, etc. Si no estamos unidos a nuestra madre en lo profundo de nuestra alma, siempre nos faltará algo. Tendremos sentimientos de vacío, desvalorización, tristeza por muchas cosas externas que tengamos. Tomarla tal y como es, decir sí es el verdadero camino de vuelta a casa donde encontraremos la fuerza para eh, conseguir. Eh, es decir, sí, el verdadero camino de vuelta donde nos encontraremos la fuerza para conseguir la felicidad, la plenidad, la plenitud que buscamos. Se fijan que distintos traumas generan cosas en las personas, sobre todo en la etapa ya adolescente, adulto. Bueno, efectos, ¿cuáles son los síntomas del amor interrumpido en la edad adulta? Veamos un poco eso. La separación temprana tiene un impacto profundo en la vida. Miedo al contacto y a las relaciones, dificultad para tolerar la cercanía en relaciones familiares de pareja o amistosas. Imposibilidad de recibir el amor, sentimiento de soledad interna, creyendo que se quedaron solos desde pequeños. Sentimientos de abandono, desamparo al no contar con los padres cuando más se necesitaba, generando tristeza e impotencia. Enfado y rabia, experimentación de abandono que se transforma en ira, especialmente hacia los padres. Patrón de dolor y sufrimiento, evitar tocar el dolor experimentado en la infancia, alejándose de las relaciones. Frustración en el deseo de acercamiento. Deseo acercarme emocionalmente, pero el recuerdo de la interrupción temprana dificulta la cercanía, o sea, hay un bloqueo acá. Repetición del patrón, repetición de dinámicas similares con otras personas importantes en la vida. Dificultad en entregarse, resistencia a entregarse plenamente en las relaciones personales y profesionales. Problemas para alcanzar objetivos, obstáculos para lograr metas debido a la activación del patrón de movimiento interrumpido. Bloqueo emocional, limitación en la expresión emocional que afecta aspectos personales y profesionales. Bloqueo con el éxito, asociación de alejamiento de la madre con la pérdida de éxito en la vida y el trabajo. Bueno, frases sanadoras. Una vez que identificamos esto se realiza mediante la conversación con la persona. Siempre tenemos que preguntar cómo vivió a su mamá,
cómo vivió a su papá. Es una pregunta básica en constelación. Porque de ahí, de ese relato, nosotros vamos a poder saber qué es lo que probablemente está afectando a esa persona y eso hay que constelar en ese momento. Bueno, las frases sanadoras, repetirlas con conciencia, te ayudan a cambiar tu programación de dolor y sufrimiento causado por el movimiento interrumpido y así reforzar una nueva programación. Son muy potentes ya que su mensaje, al repetirlo, van directamente al corazón. Si tienes la determinación suficiente, respiras de forma profunda y calmada y repite una o varias veces estas frases sanadoras, dirigiéndote mentalmente a tu madre o a tu padre y te repites mentalmente en voz alta. Siempre también es importante en la constelación que realiza el cliente ver cuál es la frase más necesaria, la que se utilizó en la constelación, y esa entregársela escrita en un papelito, en un mensaje de WhatsApp, qué sé yo, para que la persona lo repita por lo menos durante unos 7 días, ¿ya? Para que quede bien asentado todo eso. Porque a veces todo es tan rápido y con toda la emoción es como que queda algo. Entonces, para asegurarse que realmente algo se haya resuelto, sería bueno eh, entregarle, ¿cierto?, esas frases que se dijeron para que las repita por unos 7 días. Entonces, la frase sería, te tomo con amor y me abro a ti. Mamá o papá, depende, te llevaré siempre en mi corazón y para honrarte sacaré provecho a mi vida y seré feliz. Entiendo lo que sucedió, fue lo correcto y todos pagamos un precio, pero la vida continúa y por el precio que vosotros habéis pagado, yo me abro al amor, a la salud, a la felicidad y a la prosperidad. Gracias, papá, gracias, mamá, por el gran regalo de la vida. Sin vosotros, yo no estaría aquí. Gracias, el resto lo consigo yo, con la fuerza de mis antepasados, de mis ancestros. Esto también podría ser que tú hagas una visualización, una meditación con tu cliente sobre este tema del amor interrumpido, ¿ya? También podrían hacer otra actividad o ambas, ¿ya? Entonces, le decimos al paciente que vamos a hacer una visualización, una pequeña meditación, así que se ponga cómodo, cómoda. Y es un viaje a la infancia. Vamos hacia atrás, muy atrás, en búsqueda de la situación, el momento, el hecho y lugar en el que se produjo la separación de tus padres o de alguno de ellos. Encuentra el momento en que te sentiste abandonado. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? ¿Qué sentimiento tuviste? Dolor, rabia, impotencia. ¿Qué edad tenías? Reproduce el momento en que decides desconectarte porque la situación se hace muy dolorosa y no quieres seguir sufriendo. ¿Cuál fue tu secreto interno? Te pondré algunos ejemplos. No volveré a amar a nadie, no me puedo confiar, nadie está realmente disponible para mí y un sinfín de discretos más. Regresa más atrás en el tiempo, a un momento antes del trauma de la separación.
y traes a la mente experiencias felices, llenas de confianza. Crear una imagen sanadora. Si no logras recordar momentos amorosos, simplemente imagina y crea una bonita imagen donde te veas protegido por ella y puedas sentir su amor estando seguro y a salvo. Guarda esa imagen en tu corazón y deja que llene todo tu ser, que se expanda a través y por todo tu cuerpo. Establece una nueva decisión o decreto positivo para tu vida y le dices a tu madre: ahora me abro al amor, confío en mí y en los demás, soy merecedor de recibir amor y en este momento me abro a recibirlo. También, ¿cierto? En esto del proyecto sentido, la preconcepción, concepción, fetal, parto, primera infancia hasta los 3 años, puede ser de que haya habido también ahí algunas heridas emocionales y tu niño interno esté complicado. Heridas emocionales que se han generado, ¿cierto? Hasta los 7 años, las que son más conscientes y pueden ser identificadas claramente. Esto es bien simple, sacamos un favor que represente al consultante, ver en qué estado del yo se encuentra, ver la forma del favor, hacia dónde mira, lugar en el campo, hacerlo crecer después, evaluar con respecto a heridas emocionales de la infancia, luego ver la relación con el padre, luego con la madre, y si es posible ver más atrás los abuelos para ir haciendo un diagnóstico sistémico y llevando a la solución, tomar al padre que esté más débil. Y la frase sanadora podría ser algo así como esto, por ejemplo. Querido niño interior, ahora te puedo ver, te libero de heridas, tristezas, enojos, miedos, abandono, maltrato, abuso, falta de cariño, de reconocimiento, y me libero. Lo siento mucho, fue mucho peso para mí, pero de ahora en adelante yo me haré cargo, permanece seguro conmigo, me comprometo a cuidarte, puede que ahora no lo comprendas, confía que poco a poco. Profesor, esta frase es para cualquiera de las 5 heridas, ¿no? Del niño eh, interior. Sí, y hay más heridas también, cualquier herida que haya traído la persona, violencia intrafamiliar, violación, abuso, Ah, maltrato y todo eso. Esas 5 heridas mm, son en realidad las que se han investigado ahora, pero hay muchas más. ok. Pero en Bueno, todos los casos, esta es la frase. es correcto, sí. Gracias. Ok. Bueno, este es un trabajo de limpieza con comandos bioenergéticos de liberación. Es posible realizar un rastreo, una evaluación con radiestesia o test kinésico a todo el proceso del proyecto sentido y todo lo que se encuentre se va liberando mediante órdenes bioenergéticas, comandos intencionados, pero siempre será necesario trabajar con los favores y fases sanadoras para hacer más consciente el proceso, o ambas, ¿ya? Buscamos la etapa de la concepción, preconcepción, concepción, desarrollo fetal, el parto y la infancia hasta los 3 años, acá en esto, ¿ya? Eh, ok, también hay una meditación de regresión al útero materno.
Ya, espérense que voy a buscar eso que está por acá. No sé si ya revisaron su manual, si ya lo tienen impreso. Sí, profesor. Solo me queda una duda. Me parece que algún contenido no está todo en el PPT, ¿o sí? Estoy. No, hay algunas cosas que no están en el PPT, que están en el manual. No, me refiero al PPT que nos estás mostrando ahora. ¿Es tal cual como el que nos has enviado? ¿O hay Sí, algunas? Ah, ok. es tal cual. Gracias. Sí, sí, sí. En Una el manual, preguntita. sí, adelante. Cuando una madre, una mujer es violada y, bueno, se embaraza, la mamá va a llevar emociones guardadas, esos conflictos. Sí, Y claro que sí. cómo bueno, la mujer pasa el tiempo, ¿no? Hay muchas situaciones que se puede presentar, ¿no? Allí la mujer fue violada, la hija o hijo va a tener también sus conflictos. Por supuesto. ¿Cómo constelar ahí si la mamá fue violada? Bueno, hay un trauma que es propio de ella, ¿ya? Que se puede trabajar también con distintas terapias, con constelaciones también. Y obviamente el producto de esa violación fue su hijo o su hija. Y ese hijo o hija va a llevar, ¿cierto? Heridas, va a llevar estas cosas ahí en forma de rabias, de tristeza, etcétera, y se van a manifestar en algún momento, ya sea en la adolescencia o sea en la adultez joven. Y eh, lo constelas, pues liberas eso, ¿ya? Pues, sí hay frase para eso, ¿no? O al papá que sí, por ejemplo, si la mujer no lo conoció, fue que la mujer estuvo tomando, por ejemplo, y se sintió abusada y no sabe quién es el padre, también todo eso incluye. Sí, todo, dependiendo de los síntomas, pues, que presente Ya. el consultante, tú vas ahí viendo. Y cuando es por ejemplo, papás que violan a los hijos, a las hijas, y también hay hijos. Sí, el tema es el hijo el que lleva el conflicto, que lleva el abuso, que lleva el trauma, que lleva la experiencia negativa, dolorosa, pero también en el presente el que lo vivió. Entonces todo eso tú tienes que ir planteando un tema de trabajo. ¿Qué Ajá, vamos a trabajar? ya. También se ¿Ya? constela ahí con estas frases y Sí. todo el tema, ¿no? Exacto, sí. Por eso te digo yo que uno tiene que ser bien creativo, tienes que ir diseñándote una terapia a la Ujú. medida, con todos los recursos que ya has aprendido, vas armando como algo más amplio y dependiendo lo que necesites para poder ir trabajándolo y abordándolo de una manera más didáctica, quizás más consciente con el cliente. Bien, el manual, ahí está la mayoría de la información más ampliada de la PPT y al final hay unas meditaciones. A ver, Ujú. hay unas meditaciones que también las pueden Y hacer. Esas meditaciones las pueden hacer en grupo o las pueden hacer individuales, ¿ya? Pues de repente pueden hacer un taller sanando, qué sé yo, cosas intrauterinas. Y siempre hay gente que engancha, siempre hay gente que participa de todo esto. Y pueden hacer una meditación grupal. ya. Eh, a ver, ¿dónde está eso? Por acá. Y cuando es amor interrumpido, cuando se muere el papá de una niña de 1 año, 2 años y no lo conoció, también se llama amor interrumpido, ¿verdad? O no Eh, solamente incluye para la madre. no, sí, también incluye para el padre, puede ser de que el papá haya desaparecido, haya muerto en un accidente y no lo conociste. Ujú. Ya. Sí. Gracias. Ujú. Profesor, disculpe, ¿podría darnos un ejemplo digamos, del comando de las órdenes bioenergéticas, por ejemplo, para el desarrollo fetal o en la etapa del desarrollo fetal?
Eh, ¿O en alguno de los 4 opciones? sí, alguna de las 4 opciones, dependiendo de lo que haya pasado, cuál haya sido la historia, simplemente lo que tú puedes preguntar, ¿hay alguna energía adversa, algún programa, algún archivo, alguna información negativa, adversa, dolorosa, traumática, que esta persona haya recibido o haya adquirido en la etapa gestacional? Puedes preguntar si ocurrió en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, y dependiendo de lo que te marque, tú haces un comando de liberando, liberando, borrando, sacando, cortando, eliminando ese programa, esa energía, esa situación, ese evento traumático que haya vivido, adquirido, recibido en la etapa gestacional. Libero, 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 ahora, por ejemplo. Ajá. Así. Ahora. Así que hagan esos ejercicios con sus hijos para ver si Ujú, recibieron algo por ahí, ¿te fijas? ujú. Verán. Entonces, todo hay que evaluarlo y hay que chequearlo, si efectivamente fue así o no, ¿ya? Ajá, ok. En los embarazos, los partos son tan complejos, se producen tantas cosas. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, él nació un mes antes, o sea, tendría que haber nacido a los 9 meses y nació a los 8, así como de repente. Y cuando iba a ser Ujú. un parto normal y cuando ya pasaron unos minutos, se atravesó, se dio vuelta. Ay. ¿Te fijas? Entonces hubo que hacer cesárea rápido. Mm, Y yo estuve en la cesárea y yo lo recibí en mis brazos, qué sé yo, le di la bienvenida y todo. De ahí ujú. hay que entregarlo para que le hagan los procedimientos de cuidado, el personal de la salud. Pero después, como nació de 8 meses, lo metieron preventivamente a una incubadora por como 20 minutos. Claro. ¿Te fijas? Y después el pediatra vio que el neonatólogo, que todo estaba bien, así que lo sacó y ya lo entregó. Entonces, ese, mm, en todas esas etapas, que todo es rápido, Ujú, quizás decidió algo, pero no. Y si hay, tú lo borras, lo liberas, lo sacas y ya. ujú. Y se le envía a, ¿cómo es? 0 menos 100 por Ah, 100. lo envías a espacios vacíos del universo, sin retorno y lo borras a cero. Eso. Ujú. Bien. Ok, gracias, Bueno, profe. acá en el manual también hay otra actividad en el manual al final, en donde ustedes con bioenergética, con el péndulo o con el test de los pulgares, pueden ir ahondando mucho más todavía, cosa que no quede nada dando vuelta. Ujú. Periodo previo a la concepción, preguntar, ¿estaba ahí junto, dónde vivían? Ya, todas esas cositas se pueden también ir testeando y de esa manera todo lo que sea feo se va liberando y cortando en el embarazo, en el parto, hasta cuando tenías 3 años, que dura el proyecto sentido. De ahí de los 4 para arriba ya viene la infancia y ahí el niño ya se da cuenta, sabe, tiene memoria de lo que vivió, de lo que le pasó, ¿ya? Ujú. Eh, y síntomas, ya, esto también está. Ya, y al final del manual hay una meditación de regresión al útero. Entonces ustedes esto lo pueden hacer con su cliente o lo pueden hacer grupal también. Las personas se relajan, se tienden en el suelo, cierran sus ojos, respiran. Tú le pones una música ad hoc de relajación, etcétera, y vas leyendo este texto, ¿cierto?, de la meditación de regreso al útero materno. Y, y bueno, aquí las personas se conectan con esa etapa. Algunas pueden encontrar algo y ese algo tú después puedes controlarlo, ¿ya? Ujú. Ajá. Quizás ahí en esa regresión tú encuentres que algo pasó y ya eso ya es un motivo para que después la persona asista a una constelación. Ujú. Claro. Bien.
Ahí hay una bien buena, así que para que la haga. Bien, entonces acá tienen ustedes un recurso bien valioso, bien interesante, más información, más actividades de cómo ayudar a tus clientes. ¿Ya? Profesor, Eh, yo tengo sí, dos casos que son bien especiales. El caso de una joven, una señora, que tuvo un aborto, eh, abortó como 5 o 7, creo, 7 veces. mm, Antes de los hijos, en el medio de los hijos. El tema es que tiene una relación bien terrible y complicada con los hijos. Y ella dice que ya sanó ese tema de los bebés no nacidos, pero yo creo que eso todavía continúa. Pero bueno, ella no ha querido volver a tocar el tema porque según ella ya eso está cerrado, pero tendría entonces otra relación diferente con sus hijos, los dos únicos que están vivos, ¿verdad? sí, claro. Tienes que ir viendo, hacerlo por etapas. Nunca trabajen todos sus temas en una sola constelación. Y Así dejen es. bien claro qué es lo que van a trabajar y qué es lo que quedaría pendiente para que en algún momento la persona lo trabaje. Sí, hay personas que han tenido muchos traumas, que han vivido cuestiones muy fuertes. Eso tú no lo puedes arreglar en solo en una, vas de a poco por capa, vas limpiando. Esta es una hoja que ustedes imprimen y le pasan a su consultante, a su cliente, si quisieran trabajar este tema, por ejemplo, que una constelación puede ser libre, puede estar abierta, una persona puede entrar a una constelación por distintos temas, pero dependiendo de ustedes, del relato que tenga el paciente, quizás le puedan ofrecer en otro momento, en otra constelación aparte, quizás trabajar el proyecto sentido, o quizás trabajar las heridas emocionales de la infancia, ¿ya? En este caso, ustedes le muestran esta hoja al paciente. Igual esto se podría hacer a un niño de 12 años, a un adolescente, por ahí más o menos. Eh, eh, Ellos pintan acá como quieran. Acuérdense que la cantidad de colores que deben tener en el set. Y hacen una pequeña inducción, le dicen, ok, vamos a conectarnos con tu proyecto sentido, vamos a conectarnos cuando tú todavía no estabas, pero tus papás se estaban conociendo, se amaban, se querían estar juntos, querían traerte. Vamos a conectarnos con la etapa de tu concepción, ya. Luego, en los 9 meses del embarazo, cuando estabas en el útero de tu mamá, y luego tu parto, tu nacimiento. Entonces, tú vas a expresar con estos colores cada una de estas etapas como tú quieras libremente. Elige los colores que a ti te nazcan, que tú sientas que deben estar ahí en cada una de estas etapas. Y lo dejas ahí la persona tranquila unos 10, 15 minutos. Y después, de acuerdo a la cartilla de los colores, tú vas a ver más o menos dónde está el trauma, dónde está el trauma, dónde está la mala experiencia que esa persona recibió en su proyecto sentido y eso quizás lo puedas trabajar ahí mismo con frases sanadoras, eh, etcétera. ¿Se entiende? Ok, ok. Sí, Por ejemplo, profesor. por ejemplo, en la parte de la preconcepción, ahí el hombre representa al papá de esa persona. Dependiendo cómo haya pintado su chaqueta, tú vas a saber cuáles son las implicancias, las heridas, los temas que tu papá tenía de su propia historia cuando se encontró con tu mamá. Porque las personas se encuentran y se encuentran por destino, por energías, por alma, para formar una familia. Y la mamá igual, ahí de acuerdo a cómo esté pintado su vestido, va a saber también qué es lo que trae, qué es lo que tenía en ese momento.
Ahora después en la etapa de la concepción los espermas representan a su papá y el óvulo representa a su mamá. Entonces, ¿cuáles son las heridas? ¿Cuáles son las implicancias? ¿Qué es lo que estaban conectando al momento de tu concepción? Lo interesante es que todo esto tú lo puedes entender y lo puedes liberar, lo puedes borrar, lo puedes trabajar. Y después pintas a la mamá, ¿cierto? Ahí embarazada, eso representa los 9 meses. ¿Cómo fue todo eso? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo más o menos? ¿Algo pasó? Etcétera. Y de acuerdo al color que pintó, vas a saber con qué estás implicado, qué es lo que traes, cómo fue realmente tu gestación. Y finalmente el parto es la última figurita, ya ahí el feto está listo, llegar y salir. También, en ese momento del parto, de tu nacimiento, y por qué es lo que recibiste, cómo fue, qué es lo que trae, y eso va a ser el color, y la cartilla de colores está también ahí en el manual, y vas haciendo las interpretaciones. Y de acuerdo a este diagnóstico, tú vas a ver dónde está lo más crítico, y eso lo trabajas en la constelación, en una constelación. Mm. ¿Ya? Ujú. Yo, Arturo, yo trabajo con una Jung, pregunta. ¿sí? Estaba leyendo Sí. acá Sí. escrito. Yo trabajo con los comandos de Yuen en relaciones, me ha ido muy bien. Trabajo con mis hijos, sigo trabajando. Es un proceso, ¿no? Sí, Y el claro, Ho'oponopono también, y ha sido interesante todos los resultados, ¿no? Porque el Yuen tiene también, el método Yuen tiene mucho para liberar karma, ¿no? exacto, Con directo, indirecto. exacto, Y me pasó algo bien curioso porque yo con mi hijo he tenido mucho problema, o sea, él ha pasado por muchas cosas, em, e incluso está fuera del país, o sea, se alejó tanto de mí y no me respondía llamadas, nada, ¿no? Entonces ha sido como difícil, pero cuando empecé a trabajar el método Yuen, él me llamó justo ese día que yo estaba trabajando. Entonces yo dije, wow, hay algo que se mueve realmente cuando uno trabaja con la intención, y como mamás podemos hacer cosas, ¿no? Aunque él no quiera, pero hay otros, como sería, hay otros canales para trabajar y seguir sanando. correcto, Eso. sí, así Y es, yo quería preguntarle, bueno, en las sesiones la realidad supera todo lo que podemos estar trabajando aquí, ¿no? Hay casos y casos y casos, y ahí pues yo creo que la creatividad es un poco, y el sentir que necesita la persona. correcto. Pero quería saber tu opinión en relación, por ejemplo, a un hijo cuyo papá biológico no quiso reconocer, y tiene un papá que, bueno, no es adoptivo, pero ¿cómo sería adoptivo, no? Que le dio el apellido, y en este caso, ¿cómo se puede trabajar porque el hijo no quiere saber nada ni del papá biológico, y mucho del otro papá. Entonces, ¿cómo se puede trabajar con la mamá en este caso? Porque el hijo no quiere, ¿se puede trabajar con la mamá este tema? ¿Qué se haría para este caso? Porque tiene un apellido de su papá, ¿qué sería? Adoptivo ahí, en este Sí, caso, claro, ¿no? su No, padrastro, sí, claro, exacto. Lo que claro. pasa es que ahí ¿Qué esa se puede persona, trabajar ahí? mire, lo que hay que trabajar ahí a distancia, con bioenergética o con Yuen o con Opono, lo que sea, tienes que primero trabajarlo a él en el sentido de liberarle todas esas emociones de rabia, de que se produjeron porque su papá se fue, no estuvo. Eh, y también lo que pasa es que esa persona quizás está muy dolida, muy enrabiada, muy molesta con lo que le tocó vivir con su papá, ¿ya? Y después aparece otro papá de buen corazón que trata de apoyarlo, de darle un poco de amor, de prodigarle una familia. Ese papá en realidad tiene las mejores intenciones, tuvo, pero Mm, este niño quedó muy afectado por eso, entonces no quiere nada. Quizás sea un momento, un proceso que esté viviendo de rabia, que se haya cerrado todo eso.
Entonces hay que trabajarlo más bien con bioenergética primero para limpiar todo eso y luego ver la posibilidad de alguna constelación. Ahora, Y, si y, tam- y tam- y si también no quiere, la, si la persona no quiere o porque tendría que pedirle la autorización a este, sí, o sea, la mamá es la que quiere, el hijo ni idea. no, porque el hijo está con esas emociones detrás ahí de rabia, de Pero mucha se puede rabia. hacer sin su autorización, La mamá un, puede trabajarlo, tú le tendrías que dar las indicaciones a la mamá para que le haga las frases sanadoras, las frases de Yuelo, Ho'oponopono, y todas ok. esas conexiones a la mamá para que ella, su propia mamá, lo limpie sin que él sepa y Ujú, saque todo eso y una vez que, y ver los cambios, como decías tú que tú en tu hijo habías visto los cambios, entonces hay que ver los cambios de cuando la persona está ujú. disponible para que sea ofrecer. Y si no, no importa porque ya se lo borraste, se lo sacaste. A la mamá, claro. La mamá se lo sacó al hijo. Ajá. Y más adelante quizás esa persona pueda ya abrirse un poco más y reconocer, ¿cierto?, que hubo otra persona que estuvo disponible para él. Ujú. A través de Ok, que le haya dado el apellido, eso es una gran cosa. ujú. Y ahí se tiene que limpiar el apellido, o sea que con el apellido hay algo que se podría hacer porque tiene el apellido, no Del, tiene su del, apellido de su papá biológico. no. Sí, claro, tienes que indagar un poco la historia de ese papá adoptivo, ese papá, de ese padrastro. Ujú. ¿Ya? Y preguntar con bioenergética, con el péndulo, si realmente trae cargas muy fuertes que le pueden estar afectando y las liberas. Ah, ok, ya. ¿Ya? Pero en el fondo, ahí lo que entra él es lo que recibió de ese papá. Y ese papá, al darle el apellido, ahí hay buenas ondas, pues hay buenas energías, ¿no? Pueden haber energías Sí, malas. sí. Las Ya, energías profesor. feas son las de su papá biológico, que no estaba ni ahí con él. Ujú. Pero eso Sí. ya él lo tiene, lo lleva como herida emocional, herida de la infancia emocional, del abandono de Ujú, papá. Eso se trabaja con el niño interno, pero mira, las personas a veces no quieren nada porque están muy afectadas. ujú, Una vez que tú vas removiendo de a poco con otras técnicas, ya la persona va a estar más disponible. ujú. Ok, ¿No? gracias. Que hay que hacer como un prelavado primero, Eso. como que Un lo remojo, remojo, un remojo. un remojo, y Sí. luego vas avanzando. Ok, gracias. Sí. Por acá. Profesor, una consulta. Y por ejemplo, nosotros no podemos constelar a nuestro padre, ¿no? Solo nuestra descendencia hacia abajo, ¿no? Sí, sí. O, Pero o tú entonces, puedes hacer una visualización, puedes hacer un trabajo con tu papá, por supuesto, tú visualizándolo a él, representándolo con los amores, sí, puedes autoconstelarte. claro, pero sería mi relación con él, pero no tanto constelarlo a él, ¿no? No, ahí tendrías que mandarlo a otro constelador. Él, ya murió, pero yo, ahora que lo escucho, él Ah, tenía ya tres sé. años, Sí, él tenía sí, 3 años cuando falleció su papá y mi abuelita, no sé, pues imagino, no sabía qué hacer porque estaba embarazada y su esposo falleció y entonces lo envió mi papá con su hermana, su tía, y lo dejó ahí de por vida. Entonces, yo creo que ahora entiendo la rabia de mi papá, ¿no? Porque usted ha estado explicando varias cosas y sí. siempre él estaba como enojado con la vida, con todo. Tal vez ese tema era algo que él no Él llegó a traía sus resolver. propias heridas. ¿Perdón? Él traía sus propias heridas, sus propios temas, sus propios traumas. Y por Sí, eso tenía rabia. sí, ahora lo entiendo, ¿no? Ahora que usted lo ha explicado tan bonito, lo entiendo, pero yo no me corresponde a mí constelar eso, ¿no? Eso es un Pero tema, ¿no? claro, tú contelas nada más tus temas tuyos con él, o por último entendiendo su rabia, entendiendo sus comportamientos, sus conductas, porque él también sufrió y también tuvo sus temas, entonces tú ahora
lo reconoces, lo entiendes, Ujú, lo liberas y tu papá va en tu corazón. sí. También puedes participar de una constelación grupal, ya en una constelación grupal también se puede ver desde ese punto de vista, Ok, profesor, muchísimas gracias. ¿ya? Acá alguien pregunta cuánto es el tiempo que debemos darle al paciente para que dibuje todo lo que necesite, por 10, 15 minutos. Hay personas que se entusiasman, pintan bonito, otros pintan medio feo, pero bueno, lo importante son los colores, ¿ya? Que utiliza la persona. Bien, cualquier duda que tengan, me escriben al grupo, ¿ya? A este curso que más le complementa. Bueno, este curso habla, ¿cierto?, de las energías que se recibieron en esta vida, desde la etapa de la preconcepción, concepción fetal y parto, de qué es lo que te pudo haber afectado en esa línea de tiempo, ¿ya? Ya después de los 4 años, 5 años para arriba, ya comienza ya el presente presente, tu propia historia, tú te das cuenta, tú ves, escuchas, y ahí ya eso es más presente. Eh, Siempre se pueden hacer las constelaciones, se puede constelar distintos tipos de situaciones o las etapas que vimos ahí recién de las pérdidas, del gemelo solitario, del amor interrumpido. Ustedes van a saber, lo importante es qué es lo que le molesta al paciente, qué es lo que le está haciendo mal, qué es lo que está ahí detrás de su síntoma, de su problemática. ¿En qué tiempo ocurrió eso? ¿En su proyecto sentido actual o eso viene de más atrás, viene de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos? Y eso, ¿ya? Bueno, Ok. cualquier duda que tengan me van escribiendo ahí y durante la semana voy a ir entregando sus certificados de esta formación. Ok. Y nos veremos en algún otro momento por ahí, si es que eh, de armo, desarrollo, algún, alguna herramienta más, algún taller más interesante. Estoy armando uno de las flores, la terapia floral y los ancestros, para saber cuáles son las gotas, ¿cierto?, que uno tiene que dar para sanar a algún ancestro, algún excluido, algo Súper. fuerte que le dio la persona. Entonces vamos combinando flores con constelación, que es Sí. bien interesante. Ujú. Sí, profesor, qué bueno, muchas gracias. Es ¿Mm? muy útil. Sí, Yo la perfecto, verdad ahí trabajo con flores, constelaciones, exacto. trabajo mucho con la bioenergética, profe. Eso Sí, es sí, el remojo y la limpieza inicial correcto. y es poderosísima y Sí, voy constatando cómo el campo de información se revela bueno, en el TES o uso el péndulo y coincide con todo lo que la persona vive. Percibo también que 9 de cada 10 o 8 de cada 10 mujeres han abortado. Es algo, una sí, herida muy, sí, muy fuerte. Entonces utilizo también ahí frases o ponopono, así como dices, sí, ¿no? Actos psicomágicos. La sí. persona, Tienes que hacer un diseño, tienes que hacer un diseño exacto. terapéutico para tu cliente. Y eso puede tomar 3, 4, 5 sesiones, 6 sesiones a veces. Sí. Y en cada una se trabajan temas distintos. Y este de bioenergética que hemos aprendido contigo para mí es el más completo, ¿no? Y te lo he comentado varias veces. Sí, Ha así habido es. gente que se ha liberado de cáncer. Tengo varios casos, o sea, por eso le tengo una fe a esa Sí. cáncer, esclerosis múltiple. Ujú. Una persona tenía atoros, 50 años su vida se atoraba y cuando le hice esa terapia dejó de atorarse, tinnitus, o sea, es Sí, poderosísimo.
Sí, así es, Raquel, así. Aquí Gracias. alguien pregunta acá, dice que este curso se complementa, podría complementarse, este curso funciona solo, pero también podría complementarse con bioenergética. Bioenergética es otra terapia, es otra técnica donde se trabaja el campo energético, el aura, los chakras, un montón de información que las personas pueden tener ahí en forma de programas y son liberadas y tratadas mediante comandos bioenergéticos, mediante eh, palabras, intenciones, ¿cierto? Para poder ir limpiando, resolviendo, desbloqueando cosas que uno puede encontrar y que están detrás de los síntomas de las personas. Profesor, ¿y está programando ese curso para ahora poco o para Sí, cuándo más o menos? y ahora el 13 de noviembre voy a dar una conferencia libre de lo que es la bioenergética y luego a finales de noviembre, creo por ahí, voy a dictar el curso de bioenergética, que es semipresencial, son 2 ¿Cuándo clases. va a ser el de bioenergética, profesor? Eh, Mira, lo único que me acuerdo es que, espérate, Este año. O sea, este año. este año sí, el Ya. 13 de noviembre a las 7 p.m. voy a dar la conferencia de bioenergética. Presentación. La conferencia de presentación. Sí, exacto. Y ahí voy a dar a conocer en qué consiste y qué es lo que puede hacer y no hacer la bioenergética. Para Ujú. luego, si te interesa, puedes tomar el curso. Ok. Profesor, ¿podría incluir en mi protocolo de bioenergética algo un poquito más de esto de liberación de memorias o es mejor trabajarlo aparte? Sí, igual se podría. Tú dices en la Un terapia de par de bioenergética. cosas, claro, porque ahí se pregunta si hubo energía desfavorable Sí, durante el proceso gestacional y ujú, nomás se libera, sí, pero podría incluir ahí alguna sí, cosa, sí, ¿no? A ver, puedes voy a incluir. probar. Voy Sí, a probar. sí, puedes incluir frases sanadoras, rituales, todo, para que te asegures que definitivamente eso quedó zanjado en esa sesión. Sí, Ujú. gracias. Ok, entonces, si no hay más preguntas, yo me voy despidiendo. Que tengan un Mm. domingo, almuercen algo Profesor, rico. una pregunta. ¿Sí? Ayer tomó el tema de las cesáreas. Nos decía que los niños que nacen por cesárea siempre van a necesitar ayuda en su vida. ¿Esa ayuda se puede, como se dice, desbloquear para que ellos puedan fluir libremente en la vida o no? Por supuesto, sí, pues si con la bioenergética tú puedes cambiar muchas cosas, borras ese programa porque es un programa que lleva y luego tú fortaleces la independencia y qué sé yo, para que esa persona sea más autosuficiente y también hablarle un poco al cliente, ¿cierto? De que seguramente eso de que él siempre no pueda se debía a ese programa que recibió y ya sabiendo y conociendo, hace conciencia esa persona, entiende que la persona puede hacerlo, pero que por esa situación quedó marcada, pero que eso ya se trabajó, se liberó y se va fortaleciendo su independencia, ¿cierto? Su creatividad y todas esas virtudes y habilidades que tienen las personas para salir adelante y no necesitar de nadie. ¿A Y partir bueno, de qué edad se puede hacer bioenergética? ay, la edad que sea, ¿ya? La edad que sea. La Mientras edad más. que sea, no implica como en, digamos, en constelación que tiene que ser de 18 para adelante. No. Mientras más pronto tú limpies, porque la bioenergética va limpiando, desbloqueando, mejor pues. Eso ya no está, entonces la persona está más liviana, su energía fluye mucho mejor. Y la bioenergética se lo puede hacer todo el mundo, incluso tú también se lo puedes hacer, no hay problema. Yo se lo puedo hacer. Ya. Sí, sí, es otro tema ese. Profesor, disculpe la molestia. Gracias. Sí, Yo he llevado su curso de bioenergética y la verdad que yo tengo mi hija que ha nacido cesárea, pero ¿qué frases sanadoras le podía aplicar para ese caso que ella todavía en sí no tiene muy claro qué es lo que quiere estudiar, porque ya ha cambiado de forma de pensar de su carrera, ya tiene 18 años? ya. ¿Bioenergética en sí o constelación? Porque también he llevado ese curso.
Mira, pueden ser ambas. Con bioenergética tú puedes averiguar, ¿cierto? Rápidamente si este tema de no estar segura, de haber cambiado tantas veces, quizás ella sea una gemela solitaria, ¿te fijas? Ya, ¿Te pregunto, fijas? Sí, pues, con el va- péndulo. con el Ya, péndulo sigue contando, o con el test de los pulgares, ya, ¿ya? claro. También, toda esta parte, preconcepción, tú preguntas, a ver, mi hija tiene dificultades a la hora de saber de qué es lo que tiene que estudiar, de qué es lo que tiene que hacer, de su vocación, de cuál es lo suyo. Quiero saber si detrás de estas inseguridades, de estas dudas que tiene, hay algún programa que pudiera haberse gestado en la preconcepción y preguntas. Concepción y preguntas, etapa gestacional y preguntas, parto y preguntas. En todo caso, con todo lo que revisamos ayer, tú ya, a partir de toda esa información disponible, tú podrías ver, así como sentir, quizás ella tuvo este problema, quizás Claro. tuvo esto. Todo eso lo liberas. Liberas cualquier energía, ¿cierto?, que haya recibido, que haya adquirido en todo lo que es el proceso del proyecto sentido. Y Ok, después, una vez que tú lo borras bioenergéticamente, ya puedes llevarlo a una constelación para que ella lo haga más consciente y pueda ir viendo de que eso ya se trabajó. ok. Ya lo entendí ya. Muchas Y si no, gracias. y si no, tú como madre, como lo hace Raquel, llega y aplicas nomás. Sí, no, de hecho, así lo voy a hacer. Muchas gracias. Ok. Espectacular todo, profesor. Muchas Sí. gracias. Bueno, ha sido un gusto haber estado con ustedes acá y me voy despidiendo. Que tengan un lindo domingo, abrazos y nos veremos Gracias, un bendiciones minuto para del todos. tiempo. Adiós. Gracias, Chao. por Gracias. Gracias. Profesor, bendiciones. Muchas gracias, Mariluz. Gracias. Lo Gracias. tomo. Tomo todos sus buenos deseos. Muchas bendiciones.